Voto por México. Las elecciones más grandes de México se realizan en medio de la peor crisis económica, con una lenta recuperación en la mayoría de los sectores, tasas altas de desempleo, débil generación de plazas laborales, aumento trascendente de la pobreza, un preocupante incremento de los precios e incertidumbre en las inversiones. En 2020 la economía retrocedió 8.5% y este año se prevé un rebote de 5%, cifra que resulta insuficiente. Pues menor, vamos a estar al final del 21 peor que el inicio del 2020, entonces habrá recuperación, pero va a ser súper lenta, ¿no? Las previsiones más optimistas señalan que sería al cierre de este sexenio cuando se recupere el terreno perdido, es decir, entre el año 2023 y 2024. En lo que respecta a este 2021 se tuvo un mal inicio, pues los indicadores expuestos hasta el momento señalan una contracción de 5.4% con respecto a enero de 2020 y un avance marginal de 0.1%, impulsado por un aumento de 1.8% en las actividades primarias, como la agricultura, la ganadería, la pesca, etc. 0.2% en las secundarias que engloban las industrias y una caída de 0.1% en las terciarias, es decir, las que distribuyen los bienes y servicios. Para el gobierno, la recuperación se acelerará en el segundo semestre del año. Según los estimados que tenemos nosotros, para mediados de junio o julio vamos a estar habiendo aplicado alrededor de 80 y tantas, 90 y tantas millones de vacunas, y eso va a permitir que la economía regrese a un nivel de actividad económica similar al que tenía antes del COVID. Sin embargo, las elecciones se realizarán aún en este contexto de crisis y limitaciones económicas. La tasa de desempleo en febrero cerró en 4.4%, es decir, 2.4 millones de personas no tienen una fuente de trabajo, 361,000 personas más que en febrero de 2020. La generación de empleo se frenó en marzo, pues en enero se crearon más de 40,000 plazas, en febrero más de 100,000 y en marzo menos de 90,000. Y si hacemos un balance de marzo 2020 a marzo 2021, México ha perdido casi 500,000 de empleos fijos. Al cierre de 2020, la pobreza laboral llegó a 40.7%, es decir, alrededor de 51 millones de mexicanos no ganan lo suficiente para comprar la canasta básica alimentaria. Y la inflación, es decir, el aumento de los precios, cerró en 4.67% en marzo, la peor tasa en más de 2 años, con alzas importantes en las gasolinas y los alimentos. Para combatir las afectaciones económicas, el gobierno federal evitó ofrecer estímulos fiscales a empresas y no adquirió deuda para impulsar la economía. Su apuesta se centró en mantener sus obras de infraestructura, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, además de resaltar los programas sociales. Se habla de que 4 de cada 10 hogares en el país reciben algún tipo de apoyo por parte del gobierno. También es cierto que estos programas no están llegando necesariamente a quien más los necesita. No sabemos bien a quién. Los padrones de beneficiarios no son transparentes, no conocemos. Vemos que también las becas, por ejemplo, pues van a los jóvenes, pero no van a quienes están perdiendo el empleo. Es decir, no solamente estamos teniendo más pobreza, sino estamos teniendo mucha pérdida de empleo. En septiembre pasado, el gobierno afirmó que había entregado 1 millón de créditos a pequeños empresarios, pero la mayoría se otorgaron a través del Censo del Bienestar. Con este contexto, los mexicanos se preparan ya para renovar a más de 21,000 autoridades, tanto federales como locales. Mega Noticias, Abel Martínez.